y ni siquiera sabíamos si seguía en Bogotá o no, o si ya había viajado de una a otra parte. Entonces acudimos a algo que nos habían enseñado en la academia. Realmente, cuando uno no encuentra a una persona, o no encuentra información sobre esa persona, debe acudir a información, a buscar información de las personas más cercanas a él. En este caso era la señora Durango, no conocíamos a nadie más ni teníamos información de nadie más, sino simplemente de su enamoramiento en Barranquilla de esta señora. Y entonces empezamos a buscarla a ella como ciudadana colombiana, íbamos de pronto a encontrar alguna cosa. De todos modos, pasaron los días y nada, que encontrábamos nada de la señora Durango y acudimos a, entre muchas otras bases de datos, a las de apartados aéreos de Avianca y localizamos un apartado aéreo a nombre de ella en el edificio de Avianca de la carrera séptima con calle 14, el edificio que, como recordarán, se incendió en sus pisos altos, con una característica que todos los apartados aéreos quedaban era en el sótano. Así fue como entonces con mi compañero eh, decidimos que él iba a estar dentro de ese sótano de esos apartados aéreos, disfrazado como empleado de Avianca, obviamente hablando con las directivas de los apartados aéreos y todo el cuento, y explicándoles que sí íbamos a estar en una vigilancia, mientras que a mí me habían asignado una motocicleta del departamento y yo permanecía en la iglesia, en la puerta de la iglesia de San Francisco, sentado en la moto. Así duramos 2 semanas y nadie se acercaba a ese apartado aéreo. Hasta que al fin un día mi compañero por radio me informó que estábamos cerca de algo porque veía a un personaje y me lo describió, 1,85 de estatura, rubio, tez blanca, todo vestido de negro, chaqueta de cuero, ojos claros, estaba abriendo pues, el apartado aéreo de la señora Durango, que estuviera listo para cuando saliera. Mi misión era seguirlo. Efectivamente lo, lo seguí. Afortunadamente cogió un taxi, el seguimiento se facilitaba en parte y lo seguí pues por media ciudad porque llegó a la vuelta del Colegio Agustiniano del Norte, allá en la avenida Suba. Ahí llegó el señor y entregó el paquete, o entró a una casa pues a entregar el paquete, y al rato salió pues ya sin paquete y se notaba que había llamado algún taxi porque llegó un taxi a recogerlo en la puerta de la casa. Ese no era Fioconi, las características físicas muy distintas, pero sí se notaba claramente que era un extranjero, personaje extranjero. Entonces nuestro siguiente paso era vigilar esa casa, a ver por qué había llevado este señor un paquete a la casa un paquete a nombre de la señora Durango a una casa que suponíamos podía estar viviendo ella ahí. Mientras tanto nos tocó rendir un informe al juez que estaba ordenando la recaptura del señor. Y así fue como logramos que interceptaran el teléfono de esa residencia. Y ya entonces la central de monitoreo del DAS nos iba informando por radio qué movimiento o qué charlas sostenían en la casa con gente del exterior. Así fue como más o menos a los 9 días de estar en vigilancia nos avisaron que estuviéramos listos
porque iban a recoger al señor de la casa en un carro, unos personajes, y que pues nadie sabía si podía ser o no podía ser Fioconi, pero que estuviéramos listos. Como anécdota, recuerdo que en menos de 10 minutos, cuando empecé mi vigilancia, en la siguiente esquina de donde había llegado el extranjero con el paquete, ahí me parqué en la moto y en menos de 10 minutos me pillaron una pareja de señor y señora ya veteranos, ya viejitos, y me miraban por la ventana y apenas movían un poquito la cortina y miraban y miraban. Claro, un personaje en moto, con casco y chaqueta y todo, como se monta en moto, ahí parqueado. Entonces decidí en ese momento que tenía que hablar con ellos y explicarles, porque si no, pues me iban a llamar a la policía. Y si se daban cuenta los de la casa que estábamos vigilando, pues se quemaba la vigilancia completamente y había que levantar por lo menos ese puesto. Mientras tanto, mi amigo Jorge había conseguido permiso de los padres del Colegio Agustiniano para vigilar desde un segundo piso, desde un salón de clases, porque afortunadamente los muchachos estaban en vacaciones. Vigilaba con binóculos la casa, a ver qué veía, y todo el día ahí y parte de la noche. Y así me tocaba a mí en la calle, en la moto. Como les contaba, decidí dejarme conocer de los señores de la casa. Y entonces ahí por la ventana, porque no me abrieron en principio la puerta, les expliqué que yo era detective del DAS y que estaba en una misión de vigilancia, que por favor no fueran a llamar a ninguna autoridad ni nada, y les mostré mi placa, mi carnet y hasta mi cédula de ciudadanía. Entonces, al ver el nombre, que Jorge Francisco Galeano Serpa, me preguntaron que si ese Serpa era de Bucaramanga. Yo le dije, sí, efectivamente es de Bucaramanga, toda mi familia es santanderiana. Y los señores resultaron ser santanderianos y admiradores de Horacio Serpa. Entonces eso me sirvió para abrirme prácticamente las puertas de esa familia, porque ahí en adelante me dejaron entrar la moto al antejardín, me daban todos los días el tintico, el café, el chocolate, lo que yo quisiera, el jugo, la agua panela, la limonada, lo que fuera. Y me dejaban incluso entrar a la casa si necesitaba el baño, lo que fuera. Entonces, la maravilla con estos viejitos santanderianos que me ayudaron durante esos 9 días, mientras que ocurría la llamada de la central de monitoreo dándonos aviso de que iban a recoger al señor de esa casa de la esquina. Así fue, a los tantos minutos llegaron en un carro el piloto, el copiloto, y el copiloto se bajó y resultó ser el mismo señor que había retirado el paquete en el apartado aéreo. Y no se demorarían 5 minutos, yo creo máximo. Se demoró y salió acompañado de un sujeto que jamás habíamos visto. Y bajito, no muy alto, no 68 de estatura más o menos. Blanco, sin pelo, completamente rasurada la cabeza. Y yo no veía nada más desde allá, donde yo estaba situado. Pero mi amigo Jorge, que como les decía tenía binóculos, él me decía, el tipo que salió es Fioconi. Me decía, ¿cómo está usted seguro? Si nosotros todas las fotos que tenemos es un señor mechudo, pelinegro. Dijo, porque le estoy viendo como si lo tuviera aquí al frente, con la ayuda de sus binóculos, obviamente. Estoy viendo los ojos, las cejas, yo me lo memoricé completamente, me decía Jorge. Los labios, la nariz, todas las características eran las de Fioconi. Entonces, confía en mí, me dijo Jorge, y vamos por él. Mientras tanto, al
la central de monitoreo nos había enviado refuerzos, una patrulla de dos detectives veteranos, y llegaron en carro y parquearon los padres del agustiniano, lo dejaron parquear donde parquean los buses de ellos, y la misión de ellos era cruzársele al carro cuando arrancara y avanzara unos metros y se le cruzaban, que tenían que pasar por frente a donde ellos estaban metidos allá en el garaje del agustiniano. Así ocurrió, arrancaron, y iban pues 4 personajes dentro del carro y nosotros también éramos 4. Nuestros 2 compañeros de refuerzo que habían llegado iban muy bien armados, pues iban con ametralladoras, e interceptaron el vehículo donde habían recogido al supuesto Fioconi. Yo todavía con mis dudas. Y cuando logramos, pues yo les llegué en la moto por detrás, mis amigos por delante, todos, y con 2 con metra, entonces los del carro no tenían oportunidad pues de nada. Y lo de siempre, ¿no? Bajarse y las manos encima del techo del vehículo y la requisa, a ver si estaban armados o no. Y no, afortunadamente para nosotros, no estaban armados. Al pedirles las identificaciones, el señor nuevo que no conocí, bueno, nosotros tampoco lo conocíamos, sino a uno pues, pero el señor nuevo de la casa se identificó con cédula colombiana. Y la cédula colombiana, muy simpático el nombre, Charles Lauren Rojas Fioconi. Aparecía con un Rojas en el intermedio del segundo nombre y el segundo apellido, un Rojas, y nacido en Francia, pero nacionalizado en Colombia y con cédula colombiana. Entonces, por radio le pedimos a la central de monitoreo que verificara el número de cédula tal, a nombre de quien estaba expedida, que estábamos asumiendo que era una cédula falsa. Y nos contestaron a par minutos: esa cédula es legítima y está expedida a Charles Lauren Rojas Fioconi. Las pidieron hace 15 días o menos. Una persona de unos 42 años tendría Fioconi en ese momento. Entonces pues nos parecía raro, pero el mismo Fioconi nos sacó de la duda y nos dijo: mire, es que mi padre, el señor Rojas, es colombiano. Él estaba en Francia cuando estalló la Segunda. No tenía más de 42 años entonces. Estalló un conflicto, la verdad no recuerdo ahorita si fue la Segunda Guerra Mundial o qué fue. Porque entonces al 70, no, sí, podría más o menos tener esa edad. Del 44, 42 para acá, voy a tener esa edad. Y no, está un poquito menos. Te dijo, mi padre se vino de Francia, dejó a mi mamá embarazada por temor a la guerra. Y entonces a mí, decía Fioconi, a mí me entró la sentimental y me vine. Ahí hablaba muy buen español, pero obviamente con su acento francés. Y me vine a buscar a mi padre para que me diera el apellido, que yo siempre quise tener un papá y una mamá. Muy tierno el cuento, ¿no? Y, era, pero ¿cómo logró cédula última? Pues muy simple. Nombró 2 testigos ante una notaría y el señor notario dio fe de que hasta ahora lo estaban registrando a pesar de la edad. Y que antes no, porque venía del extranjero, y todo eso quedó legalmente. Así fue como él logró en un par de días ciudadanía colombiana, presentándole al notario al señor Rojas, padre colombiano.
Así fue capturado Fioconi, pero nosotros mismos, Jorge y yo, no teníamos ni idea del alcance de la noticia. Llegaron primero los periodistas a la división de extranjería que nosotros con Fioconi, eso ya estaba enterado, pues nuestros jefes le habían dado información ya a la prensa de que se había capturado o recapturado a Fioconi, y llegaron de todos los medios a hacerle entrevista. Incluso el periódico El Tiempo publicó en ese entonces en 4 ediciones seguidas de página y página, o sea, una hoja, pero era una página así y la otra al frente, completa sobre la historia de Fioconi. El último artículo, el 4.º artículo, era ¿será Fioconi hijo de su padre? O sea, de Rojas. Entonces, nosotros mientras tanto estábamos tratando de localizar al señor Rojas para averiguar un poco más de esa historia, ¿no? Y cuando por fin localizamos al señor Rojas sobre la carrera 19 con calle 69 de Bogotá, cerca de una iglesia, San Pedro Nolasco se llama, nos encontramos con que estaba medicina legal y autoridades de policía estaban haciendo un levantamiento de cadáver. Habían matado al señor Rojas. No pudimos nunca conversar con él. Lo triste de la historia, pues, es esa muerte del señor Rojas. El señor Fioconi, o Rojas Fioconi, fue a parar a la picota. No duró mucho en la picota, no porque lo hayan logrado extraditar, sino que el señor Rojas Fioconi se voló con 9 secuestradores que estaban allá también detenidos en la picota, si no estoy mal, todos del M-19.